En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, y especialmente por haberte dado tú mismo en este sacramento, por haberme concedido por mi abogada a tu amantísima Madre y haberme llamado a visitarte en esta iglesia. Adoro ahora tu santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en acción de gracias por este insigne beneficio. En segundo lugar, para resarcirte de todas las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento. Y finalmente, deseando adorarte con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado, con menos culto y abandono. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, San Pedro, Santo Simón y Judas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, muy bien. Estamos ya en las vísperas de la fiesta de Cristo Rey. Estamos en casa de Cristo Rey. Entonces es una feliz ocasión. Okay. Y empezamos la vez pasada a hablar sobre el Santísimo Sacramento. Como vamos a seguir viéndolo por todo el año en estas juntas. Okay. Y si se acuerdan, la vez pasada hablamos en particular sobre la gran importancia que este sacramento debe de tener en nuestras vidas espirituales, ¿no? Como es la cosa más importante para nuestra santificación. ¿Okay? Y hoy vamos a ver la manera en que Jesús lo instituyó. ¿Okay? Cómo estableció este sacramento y cuáles fueron las preparaciones que vemos en la historia de salvación. Entonces, no sé si han tenido la experiencia de discutir o platicar con un protestante que quiere evangelizarte. Como es muy común en mi país, ¿no? De encontrar los evangélicos que empiezan preguntando, ¿no? si has conocido a Jesús, ¿no? Si tienes una relación personal con Jesús y si lo has invitado a ser tu Salvador personal. ¿Okay? Qué bonito. ¿Okay? Y pues en sí no hay nada mal, ¿okay? de preguntar eso. Sí, debemos de tener una relación personal y más que personal, íntima con nuestro Señor, pero si nuestro trato con Cristo solo va hasta allá y no más, entonces estamos faltando mucho, ¿no? Porque en verdad entre nosotros podemos tener una relación personal, una amistad es una relación personal, ¿no? Pero Jesús desea tener mucho más que simplemente eso. Su propósito, ¿no? La finalidad por la cual vino a este mundo no es simplemente para practicar con nosotros, no es simplemente para entregarnos un libro, ¿no? Y leer de él. Él quiso establecer la manera más íntima de tener una relación entre personas. ¿Okay? De hecho, Él quiere ser dentro de nuestras almas. ¿Okay? Y toda la historia de la salvación, ¿okay? En cierto sentido podemos decir, es una preparación para la Santa Eucaristía, ¿okay? Santísimo Sacramento, porque no hay intimidad más o mejor que eso.
Entonces, vamos a ver, esto es muy importante y muy interesante, como por toda la Biblia vemos Dios preparando su pueblo para el Santísimo Sacramento. ¿Okay? Bueno, entonces sabemos que Jesús estableció la Eucaristía en la última cena. ¿Okay? Esa es parte de la misa, ¿okay? Parte del sentido de la misa es un memorial de la última cena, pero hay mucho más. ¿Okay? Y vamos a empezar entonces desde el principio, en el libro de Génesis, para ver cómo Dios quiso prepararnos para el Santísimo Sacramento. ¿Okay? Y si tienen sus Biblias, pueden buscar los sitios, las citas, pero voy a estar leyéndolas. ¿Okay? En capítulo 2 de Génesis, ¿okay? Leímos, ¿okay? Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Okay. Entonces, en Edén, Dios dio a Adán y Eva, okay, todos los árboles, ¿no?, para comer, ¿no? Y estableció allí el árbol de ciencia del bien y del mal, okay, y la prueba que empezó todo, okay, todo este show del pecado empezó por causa del fruto del árbol. Okay. Luego vemos más, ¿no?, como la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha hecho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Obviamente aquí es un engaño, ¿okay?, de la serpiente, tentando a Eva, ¿no?, diciendo que no, Dios te está mintiendo. ¿Okay? Pero hay una semilla de verdad aquí, o hay una preparación para lo que vendrá, porque estamos hablando de algo que al comerlo es capaz de transformar un ser humano como Dios, ¿no? Transformarlo en algo semejante a Dios. ¿Okay? Obviamente esto no era la manera, ¿no? Pero lo que Dios va a hacer es tomar las palabras de la serpiente, el engaño, la tentación, y invertirlas y lograr precisamente lo que está diciendo, pero en mejor forma. ¿Okay? Pero porque escucharon la serpiente, ¿okay? Entonces sabemos el resto de la historia, cómo fueron castigados, ¿okay? Y al final de este encuentro, pues cuando Dios se dio cuenta, les llamó la atención, ¿okay?, y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Okay? Y
Sácalo Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Okay, recuerden que hay dos árboles. Vida y de ciencia. Okay. Y cuando desobedecieron a Dios y comieron de este árbol, les fue prohibido de comer del fruto del árbol de la vida. Okay. Fue guardado por el querubín. Okay. Pero, ¿qué representa esto? Okay. Pues luego, bueno, pasando al último libro de la Biblia, okay, dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Okay. De capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Okay. Entonces no tuvieron acceso al árbol de la vida, okay, porque quisieron tomarlo según su manera, ¿no? Pero Dios no dice que, ahora no voy a poder cumplir con mi plan. No, Dios como arregla las cosas en mejor manera. ¿No? Entonces, por ahora no tienen acceso, pero luego sí vamos a ver en qué consiste este árbol y su fruto. ¿Okay? Luego, entonces, Edén. Luego pasamos a Caín y Abel. ¿Okay? Porque San Gregorio dice, y recuerden la historia, como los dos hermanos, los hijos de Adán y Eva, okay, ofrecieron sus sacrificios. Okay? Y Caín mató a su hermano, ¿no? Porque Dios aprobó su sacrificio, okay, y no el otro. Okay? Porque su hermano ofreció un sacrificio de lo mejor que tenía. Mientras Caín ofreció como lo que le quedaba. ¿Sí? Y recordamos que este fruto del árbol de la vida, ¿okay? El Santísimo Sacramento, es comida y es sacrificio. ¿Okay? Y San Gregorio dice, la sangre de Jesús es más elocuente que la de Abel, porque la sangre de Abel pidió la muerte de Caín, la fratricida, mientras que la sangre del Señor ha pedido y obtenido la vida para sus perseguidores. ¿Okay? Y para que sepan que no estoy inventando esas cosas, ¿okay? La misa, si prestan atención al canon de la misa, ¿okay? Después de la consagración, hacemos referencia a todas estas prefiguraciones. Okay, cuando pedimos a Dios que acepte el sacrificio que le estamos ofreciendo, hacemos mención primero del sacrificio de Abel. Okay? Bueno, luego, siguiendo por el libro de Génesis, okay, que encontramos dos imágenes más, okay, que también
aparecen en el canon de la misa. Okay. Tenemos el curioso caso del sacerdote. Okay. Tenemos Adán y Eva. Okay. Luego Abel. Okay. Y ahora Melquisedec. ¿Qué sabemos de Melquisedec? ¿Quién es? Era un profeta. ¿El sacerdote? Judío. ¿Cómo? Judío. ¿Judío? Pues no, ¿Israelita? antes de judaísmo, en cierto sentido, porque lo encontró Abraham, pero antes de Israel. Era rey, ¿no? También. Es rey, ¿ok? Su nombre, ¿ok? Significa que es rey, ¿ok? Pero es una escena muy curiosa, porque va saliendo de su peregrinaje Abraham, ¿ok? Para ir a la tierra preparada para él, y encuentra este sacerdote, ¿ok? Y paga diezmo a él, ¿okay? Y Melquisedec ofrece un sacrificio de pan y vino y desaparece, ¿okay? Y no volvemos a escuchar de él hasta la carta a los hebreos, ¿okay? Porque es una imagen, representa mucho más que parece. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Shabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. ¿Okay? Cuando San Pablo en la carta a los hebreos habla de Melquisedec, habla de otro linaje de sacerdocio, ¿okay? Porque pues todavía Dios no ha establecido el sacerdocio de Abraham. Este es muchos años después, ¿no? En cierto sentido, ¿okay? Abel y Caín eran sacerdotes porque ofrecieron sacrificios, ¿okay? Pero aparece esta persona que no sabemos sus orígenes, ¿okay? Y su ordenación o su autoridad, pero ofrece un sacrificio al Dios alto, a Dios, ¿okay? El Dios. Pero en aquel tiempo, ¿okay? ¿Cómo era la religión de las personas? Politista. Exacto. Okay. Entonces, aquí tenemos una figura que alaba, ¿okay? Y ofrece sacrificio al Dios único, ¿okay? Que aparece y desaparece. Obviamente es figura de Cristo, y obviamente vemos la figura de su ofrenda de pan y vino, ¿okay? Porque más normal era ofrecer sacrificios sí, de animales sangrentados. Ok, y luego con Abraham mismo, okay, obviamente él es una gran prefiguración, okay, del sacrificio, okay, que es la esencia de la Eucaristía, okay, porque ¿qué fue la prueba que Dios le pidió? Ok, sí, matar a su hijo. Okay? Pero hay más, ¿no? Porque si recordamos cómo fue la escena, tuvieron que subir una montaña, ¿okay? Y el hijo cargando la leña para el sacrificio, ¿okay? Y el hijo dispuesto, ¿okay? Y si hacemos el cálculo, ¿okay?
Abraham vivió muchos años, ¿no? Y no sé exactamente, pero en aquel tiempo a lo mejor tenía más que 100 años, ¿no? Y su hijo probablemente unos 20, ¿ok? Si una persona de 20 y algo años lucha contra un viejito de 100 años, ¿quién va a ganar? Probablemente, ¿ok? Entonces no fue que a fuerzas tuvo que someterse a este sacrificio, no. Es un ejemplo de obediencia. ¿Okay? Entonces, dispuesto o listo para matarlo, ¿okay? Aparece el ángel, ¿okay? Detiene su mano, ¿okay? Y antes habíamos escuchado, ¿okay? Escuchamos las palabras de Abraham cuando su hijo pregunta, ¿okay? ¿Dónde vamos a encontrar el animal para el sacrificio? ¿Y qué contesta Abraham? Exacto, ¿ok? Y así hizo, porque cuando le dijo que no tenía que sacrificar su hijo, ¿okay? Apareció un cordero, ¿ok? Y lo ofrecieron. Okay. Ahora, vamos al Éxodo. Okay. Entonces, lo que estamos viendo es que el pecado viene del comer. ¿Okay? Que es la cosa más esencial para nosotros como criaturas. Necesitamos comer para seguir viviendo. ¿Okay? Y como el pecado entró por el comer, también va a ser el medio de salvación. ¿Okay? Y eso vemos muy claro en el Éxodo. ¿Okay? Primero con la Pascua. ¿Okay? La última cena fue una celebración de la Pascua de los judíos. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir Pascua? ¿Cómo? El paso de Pasar por encima. ¿Sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque las instrucciones de Dios eran de sacrificar un cordero, ¿okay? Y ¿dónde? Sí, poner su sangre y tenía que ser de requisitos muy específicos, ¿no? De 1 año sin mancha, ¿okay? Y por pintar su sangre como en el poste de la puerta, ¿okay? El ángel de la muerte iba a pasar por encima, ¿okay? De sus casas cuando vino para matar los primogénitos de los egipcios, ¿okay? Y este evento fue tan importante que para los judíos que Dios les mandó que recordaran, que repitieran este sacrificio cada año, recordando cómo Dios les salvó, ¿okay? Los salvó, pero tenían que comer. ¿Okay? Hay una reflexión interesante de una persona diciendo que no fue opcional, ¿no? ¿Okay? El comer el sacrificio fue necesario. Uno no podía decir, es que no me gusta carne de cordero. Sí. No, fue absolutamente necesario participar en este sacrificio y lograron su salvación. ¿Okay? Y pues, ¿cuándo fue definitivamente cierta su salvación? Cuando salieron de Egipto, todavía había mucho riesgo, mucho peligro, ¿no? Primero, para sentir más seguros, tenían que pasar por el Mar Rojo. ¿Okay? Que Dios abrió las aguas, ¿okay? Y pasaron por el mar. Y luego cerró las aguas y así mató todos sus perseguidores. Y cuando llegaron al otro lado, ¿okay? Comían
bueno, no tenían que comer, ¿no? ¿Y qué hacen los ingratos israelitas? Se quejan diciendo, hubiera sido mejor quedarnos con los platos llenos en Egipto comiendo que morir aquí en el desierto. ¿Okay? Y Éxodo capítulo 16, y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Dios dijo a Moisés, y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían recoger cada día. Entonces dijo Moisés a Aarón, a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Dios os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Dios. Que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Dios os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en hartura. Por cuanto Dios ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó aquí? No tenían comida, ¿okay? Y llovió pan. Okay? O más que pan, ¿no? Entonces la descripción que tenemos es que fue dulce, fue milagroso, ¿okay? Y además Dios les proveyó carne también, ¿okay? ¿Cómo se llaman? Esos Codornices. ¿Cómo? Codornices. Codornices, ajá. Codornices. Y en el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio, ¿okay? Y también los judíos reconocen, ¿okay? La semejanza, ¿okay? Y cuando nuestro Señor promete, ¿okay? O habla más claramente de la Eucaristía en Juan capítulo 6, ¿okay? ¿Qué es la queja, ¿okay? de los judíos? Nos dice que nos vamos a comer su carne, como si fuera canibalismo. No, sí, esa fue una queja, pero hacen una referencia a esta cena, ¿okay? Sí. Porque dicen que cuando no quieren creerlo, y dicen que pues Moisés Dios dio pan a nuestros padres en el desierto, ¿okay? Y Jesús les contesta, sí, es cierto, ¿okay? Pero ellos murieron, ¿okay? Los que comen este pan no morirán nunca, ¿okay? Entonces está diciendo que sí, esta nada más fue una preparación para algo mejor que iba a venir, ¿okay? Entonces, pasando por las aguas, que es el bautismo, luego fueron nutridos en el desierto, en su peregrinaje, por el pan del cielo. ¿Okay? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaron a la Tierra Santa? ¿Seguían comiendo la maná? No. No. ¿Okay? Y aún más, sí, acabó, porque no hubo necesario, porque entraron en la tierra prometida con todas las riquezas de la tierra. ¿Okay? En el Evangelio de Juan, la comparación de Cristo del pan de Dios, de la que habla con el maná del desierto, no es una sorpresa para la audiencia judía. Judíos que buscaban al Mesías prometido.
La reacción de los oyentes a las palabras iniciales de Jesús muestra su aceptación esperanzada del pan celestial de Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Él les dio pan del cielo para comer. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Mi Padre te da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos este pan siempre. Como explica un cardenal, el judaísmo ya le había dado al maná un significado escatológico. Como Dios había alimentado a su pueblo con una comida milagrosa en el tiempo del Éxodo, así lo haría nuevamente en el tiempo del nuevo éxodo escatológico. Es muy probable que esta esperanza mesiánica, hasta ahora alentada por los profetas como Isaías, subyace en la reacción de la gente ante el milagro de la multiplicación de los panes y los peces justo antes del discurso del pan de vida. Okay, si se acuerdan, antes en Juan capítulo 5, Jesús multiplicó los panes. Okay? Y la gente quería levantarlo como rey. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, según esta interpretación, porque dar pan en abundancia era un señal del Mesías prometido. ¿Okay? Estaban las esperanzas de la gente. Aunque el Señor sabía que no entendieron bien, por eso se escondió, porque todavía no lo estaban entendiendo como en manera correcta, ¿no? Al recordar la imagen del maná, el evangelista señala el libro de Éxodo para que podamos ver a través de los ojos del gran profeta el pan que Dios envió del cielo. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y juntará la porción de un día todos los días. ¿Verdad? Y era algo diferente a la comida ordinaria profana. San Agustín explica que aunque la Eucaristía de los cristianos es diferente que el maná, el alimento espiritual es el mismo. Moisés describe el maná con estas palabras. La casa de Israel lo llamó maná, era como semilla de cilantro blanca y su sabor era como una galleta hecha con miel. Ahora el maná era como el bedelio se menciona solo una vez antes de esto en el Pentateuch, en Génesis 2, donde es una de las piedras del jardín de Edén. ¿Okay? Entonces la descripción de cómo sabía el maná, ¿okay?, tiene referencia, ¿okay?, de lo que estaba en el jardín de Edén. Okay. Y señala una comida aún mejor, ¿okay?, porque en el libro de Josué, cuando están llegando a la Tierra Santa, ¿okay?, y cual sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos y recoged del fruto del país, y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zahón. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento. Entonces, esos son los espías, o los primeros que vinieron para reconocer, ¿okay?,
estudiar la tierra antes de la entrada de todo el pueblo. ¿Okay? Llegaron al arroyo y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Okay? Fíjense lo que está diciendo, que esta tierra, según la promesa de Dios, ¿okay? La tierra donde termina su peregrinación, ¿no? Y durante la peregrinación su alimento es el pan que viene del cielo, su sostén durante el camino, ¿okay? Pero con la finalidad de hacerles llegar a la tierra llena de todos los mejores frutos, comida o abundancia. ¿Y que encuentran? Higos, uvas, muchos frutos, pero las uvas que encontraron, el sarmiento, ¿okay? Fue tan grande, ¿okay? Que necesitaban 2 personas para llevarlo con un palo, sobre un palo. ¿Okay? Una abundancia inmensa. ¿Okay? Y obviamente, hablando de uvas, ¿okay? Y dice que como goteaba su jugo en el camino, era tan sabroso. ¿Okay? Pero ¿para qué usamos uvas? Vino. ¿Okay? Entonces, aquí hay una referencia, porque la tierra prometida, ¿okay? También es una imagen de la tierra celestial. Y dice que cuando entraron, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Okay? Y luego, en este libro, ¿okay? Este es Josué. Hay una escena interesante. ¿Okay? Cuando Josué había comido del fruto místico de la tierra, alzó sus ojos y he aquí un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué se le acercó y le dijo: ¿Eres tú para nosotros o para nuestros adversarios? Y él respondió: No, pero como comandante del ejército de Dios, ahora he venido. Y Josué se postró rostro en tierra y adoró, y le dijo: ¿Qué le dice mi señor a su siervo? Y el jefe de Dios del ejército le dijo a Josué: Quítate los zapatos de los pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Okay? Entonces, ¿quién es este comandante del ejército espiritual? Pues muchos padres de la iglesia ven en él el querubine. ¿Okay? ¿Sí? Él está con su espada y sus alas, ¿okay? Guardando, ¿okay? El árbol de la vida, porque habían entrado en la tierra prometida. ¿Okay? Y pues también tenemos esta repetición de las mismas palabras que Moisés escuchó al empezar su viaje. Quítate los zapatos de los pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Okay? Meditando sobre las imágenes del paraíso después de la caída, este hombre con su espada desenvainada puede identificarse fácilmente como un ángel de Dios, un querubín con una espada encendida, colocado delante de la puerta para guardar el camino al lugar santo. Aquí debe recordarse la ubicación de Edén, considerada en el capítulo 1. Los judíos que vivían en la época de Cristo creían que la tierra prometida en la que habían entrado sus antepasados y en la que ahora vivían era el verdadero jardín del Edén. Y este texto parece respaldar esa creencia. El fruto era divino. Las aguas se colocaron bajo el dominio del hombre y los querubines estaban en su lugar en la puerta para guardar el camino al árbol de la vida.
El árbol de la vida, el fruto de Adán por excelencia, que fue una razón clave para el exilio de Adán desde el jardín una vez que él había pecado. Es en última instancia la imagen detrás de la comparación de Juan del maná con la carne de Jesús. En el libro de Revelación, el águila de Patmos establece la conexión necesaria cuando escribe: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que como ya escuchamos, le daré que coma del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Okay? Por lo tanto, vemos a través de los ojos del discípulo amado que el maná escondido, una clara referencia a la Sagrada Eucaristía, es el fruto del árbol de la vida, el árbol de Dios plantado en el medio del jardín. ¿Okay? Wow. ¿Okay? Luego, unos ejemplos más. ¿Okay? Porque sí, todo el Antiguo Testamento es una preparación para la Eucaristía. ¿Okay? Y fue en los ritos de los judíos, tenían el sacrificio Todá, que significa acción de gracias en hebreo. ¿Okay? ¿Y qué significa Eucaristía? En griego, acción de gracias. ¿Okay? Entonces, este sacrificio que ofrecían los judíos en ciertos momentos importantes, o con frecuencia, en verdad, ¿okay? Era un sacrificio de cereales, de pan y de vino. En hebreo, Torah significa acción de gracias, que es exactamente la traducción literal de la palabra griega Eucaristía. De hecho, ambos son sacrificios de acción de gracias por la salvación. En verdad, la Pascua es una forma del sacrificio de Torah. ¿Okay? Bueno, en los profetas también vemos varios ejemplos. Antes de pasar a los profetas, tenemos el pan de la presencia. ¿Okay? Escuchamos de eso cuando los fariseos regañan a Jesús y sus discípulos por quitar como los granos de trigo en el sábado. ¿Okay? Porque es prohibido cosechar en sábado. ¿Okay? Entonces vieron en eso una violación de la ley. ¿Okay? Y Jesús les recuerda de un día cuando David estaba huyendo de sus perseguidores, entraron en el templo, ¿okay? Y como estaban muriendo de hambre, agarraron el pan de la presencia que era solamente para los sacerdotes, para que comen los sacerdotes. Pero fue 12 panes, ¿okay? Presentado en una mesa de oro en el tabernáculo como un memorial de la ofrenda del Señor. El pan debía estar delante de la presencia de Dios continuamente. Estaba perfumado con incienso y estaba acompañado de candelabros encendidos constantemente. Cada sábado se ponía pan nuevo y solo aquellos que se habían abstenido recientemente de las relaciones sexuales, normalmente sacerdotes, podían comerlo. Cuando la mesa que sostenía el pan era sacada del tabernáculo, estaba velada. De hecho, cuando se movió el tabernáculo, todos los vasos en él fueron cuidadosamente envueltos. Aquellos que transportan los recipientes no deben de tocar directamente estos recipientes para que no mueran. ¿No suena todo esto bastante familiar? De hecho, es más difícil imaginar un precedente más obvio para la devoción y la reverencia con que los católicos hoy tratan a la Eucaristía, o como deben de tratarla, ¿no? Y luego, los profetas. Elías. Okay. Si recuerdan, Elías
tuvo que huir. Y Dios le dio, viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y sentóse debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: baste ya, oh Dios, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez, tocóle, diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida. ¿Okay? Y luego el mismo profeta encuentra, la viuda, ¿no? Que no tiene suficiente, ¿no? para preparar pan para ella y su hijo. Solo tiene un poquito de aceite, ¿no? Y dice que no puedo compartir porque ahora voy a preparar este último pan y luego voy a morir. Porque recuerda que Dios había castigado la tierra y no llovió por años, ¿sí? Entonces todos estaban muriendo de hambre, y multiplicó, el aceite y no faltaron nada de comida. Obviamente una imagen. Bueno, y tenemos, estos solamente son unos ejemplos, ¿no? Podemos encontrar más, pero todo esto es el antecedente, la preparación para lo que sucedió en Jueves Santo. Podemos hacer un estudio muy grande de los tiempos, la cronología de la celebración de Jesús, de la Pascua. Varios dicen que en ese tiempo había dos calendarios por diferencias, conflictos entre los judíos, porque en el momento en que Jesús murió en la cruz, estaban los judíos matando los corderos para la celebración de la Pascua. Pero Jesús celebró la Pascua el día, en la noche de jueves, porque no había acuerdo de las fechas, o había diferencias entre las sectas, ¿no? Probablemente. Pero también Jesús estaba cumpliendo el rito muy conocido de los judíos. Entonces celebró la Pascua, pero lo cambió. Con la intención de establecer un recuerdo, pero un memorial o recuerdo de una forma que nunca había visto nadie antes. Entonces Santo Tomás habla de que si fue correcto que Jesús estableció el Santísimo Sacramento, en ese momento no hubiera sido mejor esperar hasta que después de su resurrección. Pero como en el mundo ordinario, podemos muchas veces construimos memoriales o estatuas, ¿no? Después de un evento importante, de un personaje importante para conmemorar algo que hicieron. Pero no es correcto que a veces también hacemos la cosa en preparación, ¿no? Cuando hay como las, ¿cómo se dice? Olimpiadas, que normalmente hacen los edificios, los estadios, todo
anticipando el recuerdo que van a querer después del evento. ¿Okay? Entonces, Jesús empezó su sacrificio, ¿okay?, estableciendo cómo iba a perpetuar su sacrificio por todos los siglos. Y obviamente Él se está identificando con el Cordero Pascual. ¿Okay? Y San Pablo reconoce eso, ¿no? Que Él es el verdadero Cordero, ¿okay?, Él sin mancha, cuya sangre sí es capaz no simplemente de quitarnos el peligro de la muerte corporal, sino que nos rescata de la muerte eterna. ¿Okay? Y hay unos estudios interesantes del rito de la Pascua de los judíos, ¿no? Y las copas, por ejemplo. Esa es una teoría, no están todos de acuerdo, ¿no?, de la relación exactamente entre la última cena y Calvario. Pero lo que iba a ser en Calvario, Jesús anunció, ¿okay?, y en cierto sentido empezó la noche anterior en la última cena. ¿Okay? Y Scott Hahn es uno que propaga una teoría de que es un sacrificio continuo, porque es interesante, porque en la Pascua de los judíos hay 4 copas que siempre toman. ¿Okay? Y vemos en los evangelios 3 de ellos. ¿Okay? Y siempre después del tercero, ¿okay?, cantan unos salmos. Y así dice el Evangelio, que después en la tercera copa es cuando dijo, este es el cáliz de mi sangre. ¿Okay? Y luego cantaron un himno y salieron. ¿Okay? Es como, ¿qué? ¿No terminaron? ¿Qué pasa? ¿Okay? Pero si piensan en las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, ¿no? Y también si piensan de su oración en el huerto, ¿qué dijo a su padre? Ajá, okay. Estaba hablando de un cáliz. ¿Por qué un cáliz? Okay. Y en la cruz, ¿qué dijo? Tengo sed. Okay. Y la última cosa que hace, ¿okay?, es probar, ¿okay?, el vino, ¿okay?, o vinagre, ¿sí? Esponja. La esponja, ¿okay? Y luego dice, consumatum est. Sí, se terminó. ¿Okay? Entonces es una teoría interesante como extendió, ¿okay?, y cambió el sacrificio. Hay otros que dicen que no es exactamente así, que Calvario es un sacrificio distinto y lo que pasó en la última cena fue un anuncio de lo que iba a pasar, ¿okay?, que se ofreció en ese momento en anticipación. Porque cuando dijo las palabras de consagración, ¿okay?, Cristo se agarró en sus manos, ¿okay?, se transformó el cuerpo, ¿okay?, y la meta, o el propósito, ¿okay?, lo que da valor a su sacrificio en la cruz, ¿okay?, el ofrecimiento de sí mismo, ya estaba haciendo por entregarse a sus discípulos y a través de los representantes a todos nosotros, ¿no? Y pues vamos a hablar en nuestra práctica de la manera en que está presente en el sacramento y sigue siendo presente, ¿okay? Pero al punto que quiero que quede claro de esta práctica, ¿okay?, como a veces los que niegan la presencia real dicen que es una invención luego, que es absurdo, que no es bíblico, pero creo que no hay nada más bíblico
¿okay? De esta maravilla, ¿okay? De como regresar a donde empezó, ¿no? ¿Okay? El primer libro y el último libro de la Biblia, ¿okay? Termina el círculo, el ciclo, ¿okay? Y todas estas imágenes que tienen un significado como en el momento, pero obviamente tomado como desde atrás, como un total, es obviamente una preparación para el don más grande, más inmenso, más magnífico que Dios nos ha dado. ¿Preguntas? Bueno, no es exactamente de eso. Yo me preguntaba, cuando Él está en la última cena, instituyendo la Eucaristía, en ese momento también a sus discípulos los instituye ya como sacerdotes, propiamente. ¿Sí es así? Entonces, ya no... Porque les da mandato, ¿no? Hagan esto. Entonces ahí los está instituyendo, ordenando. como estás ordenando. Porque había gente que me discutía eso, que me decía, no, es que no fue en ese momento. Pues, Sí, ¿no? ellos lo tocaron, ¿no? Al final, Sí, entendemos, pero entendemos que ahí en ese momento Jesús estableció el sacerdocio y la Eucaristía, porque no se separa. Y ahorita me surgió la duda. Entonces, antes de que se consumara el sacrificio, él fue la última cena, ¿no? Fue una noche antes. Pero en ese momento también él se hizo pan y vino en esa misma. Sí, sí. Hay unas reflexiones muy bonitas de eso, como Jesús se tomó en sus manos, ¿no? Entonces se entregó nos entregó, ¿cómo se dice? Se entregó a nosotros personalmente, no por representante, pero desde su mano nos lo dio, ¿sí? Entonces, su manera de presencia, pero es diferente, que veremos luego, que hay momentos, porque en su presencia sacramental existe Jesús en la misma como forma, o la misma manera de que existe actualmente, ¿no? Entonces, cuando recibimos el Santísimo Sacramento, ahora lo recibimos como glorificado, víctima pero glorificado, ¿okay? Y están reunidos de nuevo su cuerpo con su alma, ¿okay? Pero ellos lo recibieron, ¿no? como era físicamente en ese sentido, ¿no? Todavía no glorificado. Bueno, A mí me gustó mucho la comparación que hizo desde el Éxodo, que decía que pasaron por las aguas del Mar Rojo como el bautizo, luego después llega al desierto y después al lugar de la abundancia. ¿Cómo es eso en el Nuevo Testamento? O sea, ¿cómo pues primero el bautismo por Juan y luego cuál sería como el desierto y después... Bueno, este exilio donde estamos, en esta vida, esperando la vida eterna, ¿sí? Y Dios nos sostiene en la peregrinación. Otra cosa para explicar también como la relación de Jueves Santo a Viernes Santo, ¿okay? Santo Tomás, ¿okay? y tenemos reflejado eso en la misa, ¿okay? Habla de cómo aún el sacrificio de la Pascua, el Cordero, ¿okay? Fue una participación en Cristo antes de que viniera, ¿okay? Porque en el sentido de que fue prefiguración, los que con fe participaban en ese sacrificio estaban participando desde antes en lo que Cristo iba a hacer, ¿okay? Porque todo nos lleva hacia allá, ¿okay? Por eso, ¿okay? Hay mucha riqueza que podemos meditar para la misa también, ¿okay? Por ejemplo, ahora espero que cuando escuchen la misa y si leen en sus misales y recuerden de esas palabras mencionando a Abel y Melquisedec y Abraham, que lleguen a sus mentes todo este proceso de prefiguración, porque hace más
increíble el milagro que sucede. Pero no sé si han pensado, ¿cómo es en el ofertorio de la misa? ¿Okay? Cuando ofrecemos la hostia, ¿okay? ¿Qué quiere decir hostia? Víctima. ¿Okay? Ahora escuchamos hostia y pensamos en la oblea, ¿no? ¿Okay? Porque es la palabra que usamos. Pero desde su origen latín, ¿okay? Es víctima. ¿Okay? Entonces, las palabras que decimos es que inmaculada hostia ofrecemos. ¿Pan, víctima? ¿Cómo? ¿Cómo es el pan, la víctima, antes de ser cambiado en Cristo? Es pan, no es víctima. Pan no puede ser victimizado. ¿Okay? Porque representa en anticipación lo que va a hacer. En la misma forma que el sacrificio de la Pascua y toda, ¿okay? Es una ofrenda desde antes. ¿Okay? Y en cierto sentido, por ser destinado a ese fin, ¿okay? ya participa en eso. Es como nosotros, porque no hemos sido glorificados, pero llevamos la semilla de gloria, la gracia en el alma. ¿Okay? Entonces, las escrituras pueden hablarnos de dioses, ¿okay? En manera figurativa, pero es relacionado al destino final. ¿Okay? Bueno. ¿Otra pregunta? Gracias. ¿Comemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedizione omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amen.